Sean bienvenidas a este encuentro entre escritoras que realizamos como parte de nuestra convocatoria literaria La Ciudad Me Devora. Yo soy Jacqueline Alarcón, soy coordinadora creativa de Sala de Escritoras y además de darles la bienvenida, agradezco mucho la participación en este encuentro, pero también la confianza por habernos mandado cada uno de sus textos. Estoy muy emocionada de tenerlas por acá. Y antes de iniciar, me gustaría compartirles que esta es una espacia segura. Tratamos de que durante esta sesión podamos reflexionar, podamos conocernos, podamos crear lazos entre escritoras y sobre todo escuchar de primera voz los textos que forman parte de esta convocatoria. ¿Hay alguna que quiera comenzar con, con este encuentro, compartiéndonos su texto? Muy buenas noches desde donde me encuentro. Yo soy de Potosí, Bolivia. Bueno, desde aquí les mando un gran saludo y un abrazo fraternal a todas y cada una de ustedes que están conectadas en este horario y en este momento. Bueno, yo tengo como profesión, soy abogada y soy parte de un miembro colectivo de la colectiva Mujer de Plata de aquí de mi ciudad. Es un colectivo feminista que bueno, la labor, la principal función que hacemos es de eh, eh, estar en los casos, ¿no?, importantes que ocurren en nuestra ciudad, levantar la voz por por aquellas en realidad que se sienten violentadas y que nosotros acuerpamos a aquellas personas y, y damos el mejor de los apoyos y siempre haciéndolo en todos los ámbitos, a las mamás, a las mujeres como tal, ¿no? Eso es a lo que me dedico y de dónde soy. El texto mío es una crónica, la hice una crónica, me he referido prácticamente o básicamente, perdón, a mi ciudad, a mi entorno y a los ruidos que personalmente me molestan y que lo he familiarizado a un, a un entorno social también, porque muchas voces son acalladas por ruidos que, que hace la misma sociedad y que minimiza a las personas que buscan justicia de alguna manera, ¿no?, en ese ámbito. Bueno, la titulé Ciudad en decibeles. Como un título más, la puse la contaminación que no vemos, pero sentimos. En Bolivia, pero específicamente en las ciudades capitales, el sonido propio de la ciudad y la civilización es ensordecedor. La contaminación acústica es uno de los grandes problemas que evidentemente afecta a la salud auditiva de las personas, habitantes de este país y en sus ciudades capitales, como lo había mencionado. Como antecedente, cabe mencionar, en términos legales, que según un reglamento, el 24176 en materia de contaminación atmosférica, hace alusión a la contaminación acústica mediante un anexo, en el que expresa que el límite máximo y permisible de la emisión de ruido en fuentes fijas es de 68 decibeles desde las 6 hasta las 10 de la noche y de 65 decibeles desde las 10 hasta las 6 de la mañana. Pero realmente el cumplimiento de este reglamento es mínimo, no se cumple, realmente dañan a las personas, ¿no?, en el tema auditivo. Además de que es puesto en duda de que muy pocas personas conozcan realmente sobre este reglamento. De hecho, porque es del año 1998. El ruido de las ciudades es el ruido que consume a sus ciudadanos y subsume en un hoyo donde uno se encuentra pidiendo ayuda a gritos sin que nadie pueda escuchar y ayudar. La rutina es el común de los ciudadanos de todos los países y el ruido es el actor, por así decirlo, primordial en el diario vivir. Uno sube al transporte público y debe lidiar con un colectivo lleno de gente parada, gente que se apretuja, que es bastante obvio que no se respeta un espacio personal, ya que por la prisa y el afán de cumplir nuestras responsabilidades en las horas planeadas, no queda otra que subirse a un colectivo copado y lleno de gente que en cada esquina dice, ya no hay espacio, ya no hay espacio.
pero la gente también dice, voy a bajar y entonces hay un choque de personas y muchas veces el conductor mismo no escucha todas nuestras voces, ya que su misma música se encuentra a todo volumen y escuchando canciones en mi ciudad, por lo menos escuchan la música villera o de reggaetón, que es común, y lo que crea un ambiente muy ruidoso y lleno, personalmente lleno de incomodidad y solo me pone a pensar en ya quiero llegar pronto a mi destino para poder tener algo de tranquilidad, entre comillas, al bajar del colectivo o del minibús. Y debería ser así, ¿no? Sentirme más tranquila al salir de un colectivo, pero no. Solo me estrello o nos estrellamos contra los bocinazos de los conductores impacientes que con ansias esperan tener una oportunidad de tener un espacio para transitar y o rebasar otros vehículos. O finalmente llegar a pasar la calle antes de que el semáforo cambie de color y de paso tener el cuidado prudente de no ser víctimas fatales de estos conductores acelerados que van por las vías de la ciudad rápidos y furiosos, quienes piensan que mientras más duro le des a la bocina, el vehículo de adelante se va a helicópterizar y finalmente van a poder pasar. Todo este ruido es tan generalizado que apaga las voces de las personas que en muchos casos pretenden, por ejemplo, bajar de un colectivo, gritar tanto que no se los pueda escuchar por el ruido que tiene el mismo chofer con sus canciones. Tal vez estar tan resignado o resignada que ya la voz la tienen cansada y dicen con voz baja, me quedo, voy a bajar y ya no se les puede escuchar. Y aunque muchas veces les ayudemos a gritar y no escuchen, o de una madre que pide justicia en la puerta de un juzgado, petición que muchas veces es minimizada por los ruidos de los bocinazos, el ruido de las manifestaciones, el ruido de muchas cosas, el ruido mismo de los bocinazos, el ruido de la misma ciudad que hace que las personas se sientan como unos fantasmas en lo ruidosa de la ciudad, siendo esos ejemplos tan metafóricos y aplicables a varios aspectos de nuestras vidas. Entre tanto ruido, tal vez nos hemos sentido en algún momento ignorados. Por ejemplo, las personas indigentes, quienes estiran la mano para que la gente pueda darles en caridad algunas monedas. Pero lo que más me ha dolido es el de los niños y de las niñas, que en algunos casos son enviados por sus propias madres para que puedan vender. Se te acercan con sus vocecitas, quienes manifiestan, ¿me puedes comprar? Pequeñas voces que casi siempre son acalladas por el ruido de la ciudad, el ruido de los pubs, de los centros de diversión y de las personas que comen y beben sin mayor preocupación, quedando los mismos totalmente ignorados, porque muchos creen que son una molestia, incluso llegándoles a levantar la voz, diciéndoles que se retiren, que no molesten. La contaminación acústica es uno de los problemas más invisibilizados, que pocas personas hablan o intentan tratar de buscar una solución, ya que muchos incluso nos hemos acostumbrado a escuchar todo el exterior y normalizando esta contaminación que es prácticamente el incumplimiento a los derechos de las personas, ya que este conlleva un impacto profundo en la calidad de vida de los habitantes. En algunos momentos, siendo más crítica, puedo analizar que el ruido urbano refleja una desigualdad social y la falta de planificación en muchas ciudades. Por ejemplo, ya que no están en rutas de minibuses que estén más centralizados o que se vayan para otras calles también, pero está todo muy centralizado. También podría decirse que en algunos casos es un tema de poder, ya que los negocios y grandes infraestructuras generan un ruido sin consecuencias, pero algunas quejas o por molestias que suelen dirigirse hacia los vendedores ambulantes también, quienes de alguna manera también contribuyen a la contaminación acústica, ya que los mismos pretenden ganar al ruido mismo de la ciudad. Escribiendo metafóricamente, muchas veces el ruido minimiza las voces de petición de muchos de nuestros ciudadanos. En ocasiones, cuando existen quejas por un ruido generado por nosotras, las mujeres quienes protestamos en espacios públicos, en ocasiones es criminalizado o mal visto por el molesto ruido que ocasiona, pero ignoran totalmente los ruidos de la ciudad que acallan y no dejan a la vista muchos delitos. Si toco este punto es justamente porque en la fecha que envié esta crónica, vivimos una situación similar sintiéndome ignorada y como un fantasma en esta ciudad que nos consume y nos devora a las mujeres de muchas maneras. Espero que con el tiempo el derecho al silencio sea parte de nuestras vidas, pero no con el fin de matar a la vida en la ciudad, sino más bien para equilibrar muchas vidas
y que el sonido no se convierta en una forma de violencia o supresión de derechos. Gracias. ¿Alguien quiere continuar con su texto, con la lectura? Bueno, buenas noches también para todas. Me gustaría continuar porque de alguna manera ahora cuando lo lea vamos a ver que un poco se relaciona. Bueno, yo me estoy conectando desde la ciudad de Azul, que está a unas 3 4 horas de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad donde yo vivo es muy, muy, muy pequeña. Esta situación de los colectivos no la vivimos, pero sí, por supuesto, en la capital. Y la verdad, Silvia, lo que me gustó mucho de tu texto o me hizo em, pensar mucho es en esto de la desigualdad, ¿no? Aquí lo que se ve es que todo lo que son el ruido en cuanto a la desigualdad, porque aquí, me imagino que en los lugares donde ustedes viven también, hay algún tipo de barrio cerrado y en los barrios cerrados no hay estos ruidos. En los barrios cerrados el silencio se cuida, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega la desigualdad social y económica en cuanto a esto que vos mencionabas respecto de la contaminación auditiva, ¿no? Pero bueno, yo soy docente, trabajo en la educación superior, trabajo en una universidad nacional aquí en mi ciudad y en los institutos de formación docente, o sea, trabajo para la formación docente. Eso es a lo que me dedico. Soy psicopedagoga, pero me dedico básicamente a la docencia. Y lo que me gustó compartir, quise compartirlo en este espacio, o espacia, como están mencionando, me gusta mucho esa palabra, porque desde que la sigo, justamente me pareció eso, una espacia segura, o sea, para todas las mujeres y que no necesitamos estar teniendo siempre el aval de alguien para poder escribir o para sentirnos escritoras, sino simplemente esto, escribir, nos sentamos un ratito y nos escuchamos. Así que les leo, lo mío es un cuento bastante breve, se podría decir que es un relato también, y se llama El asiento vacío. Octubre termina y en Buenos Aires no llueve torrencialmente desde hace meses. Consigo el único asiento libre. Apoyo la cabeza en la ventanilla y miro el colectivo lleno. A todos se les nota en la cara que no solo termina el mes, sino el día. Los pasajeros van apretados, ocupan todos los espacios y se empujan. Las ropas empapadas. Y el piso un asco. Siento el alivio de no estar a los codazos buscando lugar con las piernas cansadas, los tobillos hinchados y la pila de parciales para corregir. Aplasto mi mochila contra el pecho, acerco el celular al mentón y escribo a mi hijo. ¿Tenés tarea? Decile a papá que saque milanesas del freezer. En mi chat personal anoto. Buscar obra El impacto de un libro. Sábado, descuento en zapatillas. Cuaderno de comunicados. Debe hacer una semana que no leo el cuaderno de comunicados, pienso. Una mujer rubia me empuja un hombro con su cartera y me pide disculpas. Luego mira para abajo, cierra los ojos y apoya su cabeza en el único lugar que encuentra, su propio brazo. Sigo escribiendo. Subir TP, leche y galletitas, reponer taza en la oficina. Comida para el Michi. Evaluación de carrera académica el 4 de diciembre. Cierro el chat. Suelto el peso de mi cuerpo sobre el asiento y conecto los auriculares. La aplicación me sugiere C, la canción de cierre de la película Cinema Paradiso, interpretada por Hauser, el violonchelista croata. El colectivo se detiene en una parada y sube más gente. Nadie baja. La situación se repite y la única forma de hacer lugar en un espacio que ya está repleto es que cada paquete, cada bolso, cada cuerpo anule centímetros de su forma natural en cada frenada. No hay ningún letrero en el colectivo, pero el mantra de hoy es resignar para caber. Y me acuerdo del cura de cinema que recortaba las escenas de besos en las cintas de las películas. Recibo un mensaje de mi marido. ¿Las milanesas van directo al horno? Si no te espero, ¿cuánto te falta? Hacia afuera, la tormenta es una furia. El cielo se hace más y más gris. Paso un codo por la ventanilla para desempañar, pero no logro distinguir exactamente dónde estoy ni cuánto me falta para llegar. Me detengo en un nubarrón, oscuro y apretado como si hubiera perdido la libertad. Quisiera saber cuánta humedad contuvo, el peso de cuántas gotas soportó hasta que se rompió irreversiblemente y el cielo echó este llanto sin consuelo. Mi hijo me contesta, mamá, hice la tarea,
y me manda una foto de un gusanito hecho con recortes de plastilina de diferentes colores. Tiene una tapita de gaseosa sobre la cabeza. En otro mensaje escribe: el sombrero es para que pueda salir aunque llueva. Respiro el aire húmedo que suelta la mujer rubia, me pica el cuello y la piel me aprieta. Me agarro con fuerza del caño amarillo del colectivo, toco el timbre y dejo mi asiento vacío. Debajo de la garita me empapo con mis propias lágrimas y el pañuelo se me llena de mocos que vienen de mi colectivo lleno. Muchas gracias, Sofía. Eh, em, ¿Alguien que quiera seguir con su texto? Gabriela, gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela, vivo en Bogotá en este momento. Yo migré a Barcelona porque me fui a estudiar allá y por cosas de la vida, del destino de todo, tuve que volver a Bogotá. O bueno, decidí volver a Bogotá. Tuve suena demasiado fuerte, tampoco fue tan obligado, pero como en algunos casos sí es. O sea, en algunos casos, desafortunadamente, muchas personas sí los obligan a, en mi caso no fue así, afortunadamente. Pero pues quise continuar porque mi cuento trata un poco de esas experiencias o de algunas experiencias que yo viví como mujer latina migrante y como que yo sé que, bueno, no todas son mías, pero como que recopilaron cosas que vivimos varias compañeras migrantes latinas que había en Barcelona, que había en Europa y también cosas que me encontré en Twitter una vez y entonces como que cuando yo vi esta convocatoria no sabía qué hacer, pero sabía que quería hacer algo y en el momento en que senté a escribir me llené de rabia y entonces de ahí salió pues el cuento que voy a leer. Entonces se llama así, El escalofrío de la inseguridad. La experiencia le había enseñado que casi nadie se atreve a meterse con una chica que anda con un perro grande. Pero ahora, al otro lado del mundo, y sin perro, volvió a sentir en su nuca el escalofrío de la inseguridad. Esa ciudad era más pequeña y más segura que la suya, y aún así, estando allí sola, se sentía sumamente vulnerable. El primer día que la robaron, se sintió avergonzada y ridícula, pero después de unos meses, prefería que la robaran. La empezaron a conocer en el barrio de migrantes. Ya no se perdía en el metro, se aprendió los sitios de comida barata, empezó a salir más de noche en una ciudad que no dormía y poco a poco se acostumbró a la seguridad de andar por lo ahora conocido. La oscuridad de las calles estrechas ya no la asustaba y se desenvolvía bien en las grandes avenidas. Incluso unos argentinos que vendían mate y empanadas le habían llegado a regalar una de pollo aquella vez que se le descargó el celular y se quedó sin efectivo. Sin embargo, aún en la seguridad, era siempre consciente de su propio cuerpo migrante. A veces pensaba que tenía delirios de persecución, pero cuando el delirio se entrelazó con la realidad, empezó a resurgir en ella una ansiedad que creía dormida. Sucedió una vez que salió de su casa a comprar el almuerzo. Tenía la regla y no quería cocinar. Se dio cuenta que había cogido el extraño hábito de sobrejustificar sus decisiones. No había comido nada. Siempre que tenía la regla se sentía profundamente sola. Nadie le hacía menjurjes curativos para los cólicos ni le ayudaba a lavar las sábanas que manchaban la noche. Cuando le llegó en su primer mes de migrante, no fue capaz de pararse de la cama por 2 días, salvo para ir al baño. La logró mover no el hambre ni la sed, sino la certeza de que si moría desangrada o por deshidratación, nadie notaría su ausencia sino hasta la semana siguiente, cuando hacían el aseo en su residencia. Se vio descomponerse en la cama y el miedo de sentirse a sí misma muerta la arrastró hasta un sobre de suero que había guardado después de una intoxicación por comerse un guacamole dañado que compró una vez que extrañaba su casa. Ese día que salió, sin embargo, ya toda ella se había acostumbrado a su ciclo muchos meses después de su primer encuentro con la verdadera soledad. Se sabía el camino de memoria e iba tan ensimismada en sus pensamientos y en su dolor menstrual que no se dio cuenta cuando le dirigieron la palabra al otro lado de la acera.
Apenas sí notó que el hombre que le habló se cambió de calle y solo reaccionó cuando lo tuvo demasiado cerca. Salió a correr. Oyó que el hombre le gritaba y tuvo la impresión de haber escuchado que él la llamaba por su nombre. No quiso pensar en qué habría pasado si no hubiesen sido las 2 de la tarde, si no hubiese habido gente en la calle o si no hubiese corrido, porque ya sabía la respuesta. Pero cuando llegó a la pequeña cafetería donde compraba el almuerzo, le empezaron los pensamientos intrusivos. Pidió lo de siempre. Lo empacó en una bolsa, pero se volvió por otro camino. Estaba segura de que aquel que la había seguido la estaba esperando a la vuelta de la esquina. Por fin en su habitación, destrozó el pollo con los dientes, con una mezcla de hambre y furia. Se tragó el arroz como si fuese lo último que comería en su vida y dejó las legumbres para la noche, incluso con el crujir de las tripas. Había aprendido a porcionar la comida. Eso le ayudaba a llegar a fin de mes. Se asomó a la ventana y vio a una niña pequeña jugando en la calle. Le llamó la atención que estaba jugando a la rayuela. En su país le decían golosa, y sonrió ante la universalidad de los juegos. Un escalofrío le corrió de repente por la nuca. Miró hacia atrás con miedo, pero su habitación estaba sola. Se tomó un ansiolítico. Cuando volvió a mirar por la ventana, la niña ya no estaba. Esa noche no durmió a pesar de las pastas para el insomnio. Hace mucho no fumaba. Lo había dejado cuando después del primer invierno le dio una bronquitis que casi se le vuelve bronconeumonía por malos cuidados. Menos mal el seguro de estudiante que le había pagado la beca le cubrió la hospitalización, porque no se podía permitir pagar medicamentos. Aún así, esa noche no se resistió. Encontró una caja a medias debajo de la cama y mientras fumaba con la ventana abierta, vio la calle llena de policías. Siempre así enredadas en su barrio. Le habían dicho que hablara y con el cigarrillo en la mano pensó en hacerlo, pero su instinto de supervivencia le había enseñado a jamás confiar en la policía. Mientras escuchaba cómo interrogaban a sus vecinos, se preguntó qué tanto podría doler una quemadura de cigarrillo en los lugares más sensibles. No quiso probarlo en sí mismo. Se aburrió de fumar y se acostó en la cama, agradecida de tener los papeles en regla. Al día siguiente decidió salir a beber con una amiga de su residencia, la única que había hecho. Un turista de ojos azules y rasgos finos les invitó unos tequilas, pero se enojó con ellas cuando rechazaron su propuesta de ir a su hotel a tener un trío. Se sintió culpable cuando una parte de ella pensó en aceptar, pero su psiquiatra le había dicho que era normal que alguien que había pasado por lo que pasó ella buscara validación en figuras masculinas. Pero la otra parte quiso echarle limón en los ojos. Se arrepintió al segundo de pensarlo. No quería formar un alboroto. "You're missing out", fue lo último que les dijo el hombre antes de dejarlas en paz. Una vez que insultaron al sujeto y se rieron la idea de hacer un trío con un desconocido, pidieron una promoción de cerveza y luego otras. Y después de otras rondas de tequila ya no sentía escalofríos en la nuca. Despertó en su cama. La levantaron las ganas de vomitar. No recordaba nada. Le escribió a su amiga. Tenía varias uñas rotas y un extraño sabor a sangre en la boca. Se metió a la ducha y el agua caliente le hizo arder unos rasguños que apenas había notado que tenía. Comprobó que pudiera sacarse la copa y al notar que todo estaba en su puesto no entendió por qué estaba tan magullada. Salió de la ducha y vio que el lavamanos estaba un desastre. Seguro se había cambiado en la madrugada y se había olvidado de limpiar. Se puso la pijama y le urgió de nuevo un cigarrillo. Volvió a mirar el celular. No había nada, como si la noche anterior solo hubiese ocurrido en su cabeza. Sacó uno de los cigarrillos de la casa y se puso a fumar en la ventana. De repente se le ocurrió que se había encontrado con el hombre que la había seguido, pero que ella no había corrido esta vez, que pretendió seducirse, y una vez que él se permitió ser vulnerable frente a ella, le habría cobrado cada segundo de ansiedad con la misma furia con que se comió esa pierna de pollo un par de días atrás. Salió de sus pensamientos intrusivos cuando su amiga le mandó un mensaje. Lo iba a abrir cuando se dio cuenta que en la calle enfrente la policía estaba recogiendo el cuerpo de un hombre que se había desangrado porque un perro le había arrancado el miembro. Y ahí termina. Muchas gracias, Gabriela. Incluso ahora que lo lees, creo que la sensación que tengo, la reacción que tengo es mucho más fuerte de lo que pasó cuando leí tu texto. Muchas gracias. Abrazo mucho tu proceso creativo. ¿Alguien más quiere continuar con su
con su texto. Lorena. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Mi texto se llama Trastorno de personalidad limítrofe y dice así. El 17 de julio de 2024 a las 14:37 horas, a los 33 años de edad con 8 meses, leí por primera vez mi diagnóstico psiquiátrico, trastorno de personalidad limítrofe F60.3, más trastorno de ansiedad generalizada F41.1, más trastorno por uso de alcohol en remisión total sostenida F1021. Yo nunca quise ser esto. El código F60.3 refiere en Internet a una tendencia definida a actuar impulsivamente y sin considerar las consecuencias, humor impredecible. Sí, lo acepto. El código F41.1 describe nerviosidad, temblor, tensiones musculares, sudoración, atolondramiento, palpitaciones, vértigo y malestar epigástrico. También. El código F1021 no es necesario describirlo. Actualmente estoy por cumplir 4 años en abstinencia de alcohol, luego de 7 de recaídas. Aquel miércoles encontré muchas respuestas a mi forma de vida. Nunca me sentí parte de nada ni de nadie. El temor siempre fue mi compañero. De niña tenía una pesadilla recurrente. Todo y todos a mi alrededor eran gigantes y me invadía el terror al sentir que tarde o temprano me aplastarían. Cambiarme de escuela era vivir en constante angustia ante mi incapacidad de relacionarme rápidamente con gente desconocida. Lloraba al llegar a casa porque tenía miedo, nunca sabía de qué, pero ahí estaba. Mi infancia tiene recuerdos maravillosos con una mezcla de episodios de violencia intrafamiliar, pero pensé que los había superado bien, hasta que tuve que ingresar a un grupo de alcohólicos anónimos un miércoles 13 de julio de 2013. Yo tenía 22 años. Las mujeres con una enfermedad mental son un caso discreto para la sociedad, pero las mujeres adictas son incómodas e invisibles. Ni el gobierno, ni la religión, ni las feministas, ni nadie desearía que estuviéramos aquí porque no es digno de una mujer. ¡Qué vergüenza! En el día tengo una profesión y cierto éxito en mi vida laboral. Tengo una pareja estable, una familia que me ama, a Maddie y a Maverick, mis perros, mis amigos, mis terapeutas. Por las noches me convierto en este ente del que nadie quiere hablar, en esta enferma mental que yo misma traté de ocultar. Busqué ayuda psicológica cuando no pude controlar más el temor, pero nunca imaginé que me remitiría con un psiquiatra. ¿Perdón? ¿Una psiquiatra? ¿Estoy loca de verdad? Fue mi primer pensamiento. Tuve que comenzar a ingerir clorhidrato de sertralina de 50 miligramos, melatonina de 5 miligramos y un complemento de vitaminas. Aquello significaba que no solo era una adicta al alcohol, sino que ahora era una mujer medicada psiquiátricamente. Así no era el futuro que yo había planeado. Tú sabes cómo se siente llegar a un lugar a cenar y espiar a todas las personas que entran al establecimiento pensando que en cualquier momento podrían matarte durante un asalto, comer rápido y tener dolor de estómago. ¿O sabes del temor en ir al ir en carretera y pensar insistentemente que podrías tener un accidente? ¿O por las noches tener que poner audios de meditación para no escuchar ningún ruido externo que te haga pensar en la muerte? Casi siempre las personas me miran sorprendidas cuando les pregunto esto, o luego de un ataque de impulsividad y me responden, no puedo comprenderte. Lo sé, soy un fantasma en esta gran ciudad. Lloré al leer mi receta médica. ¿Por qué yo? Aunque quizá era de esperarse porque la normalidad nunca fue un sello en mi vida. Le conté a algunas personas, hubo abrazos en un lado y burlas en otros. Esta ciudad te devora si tienes un trastorno, si no eres sana, si no comes saludable, si no vistes bonito, si no te maquillas, por todo y por nada. No grabo TikToks sobre consejos de salud mental. Me prohíbo intentar hacer famosa a mi enfermedad. Es la primera vez que escribo sobre esto como una forma de liberar el prejuicio que me causó saber quién soy. Me llamo Lorena, tengo 34 años, soy una alcohólica en recuperación, tengo un trastorno de personalidad limítrofe, un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno por uso de alcohol en remisión total sostenida. Deseo que todas las personas a las que he lastimado física, mental y emocionalmente con mis ataques impulsivos puedan perdonarme, que todo el miedo que vive dentro de mí se convierta en mi mejor aliado. Lucho día a día desde donde pueda para que esta ciudad no me devore,
para que las adicciones y las enfermedades mentales dejen de ser otra forma de invisibilización para las mujeres, para que la palabra loca sea un estandarte de resistencia y no una ofensa. Mi sueño era ser actriz de teatro, pero mi realidad es ser una enferma mental, aunque mi don fue escribir. Muchas gracias. Mira, Hola, buenas noches. Aquí ya son noches en Monterrey. Se llama Entre Más y ya lo voy a empezar a leer. Entre más te pienso, más me asustas. Entre más quiero que te vayas, más te quedas. Entre más quiero ser feliz, tú llegas sin notificación de que me pondrás peor. Eres como una horrible ola en plena tormenta en el mar, que aunque quiera y trate de salir para respirar, no me dejas. Hay veces que quiero dejarme llevar por el oscuro océano que provocas, pero hay salvavidas tratando de jalarme hacia la orilla con sus abrazos y sonrisas. Entre más los veo, más pienso que no es justo para ellos, pero la vida nunca ha sido justa. Es solo un suspiro, una sonrisa, un abrazo, un segundo. Y hay días que estoy demasiado cansada para luchar, pero hay otros días que por ellos puedo salir a flote y ver ese océano azul tan claro y cristalino. Bueno, yo me llamo Karina, soy de Perú y trabajo como psicóloga comunitaria, trabajo en una ONG y pues por ahí que hay, en mi trabajo hay mucho de todo esto, ¿no? Porque justo trabajo en un área donde nos vinculamos con mujeres, con infancias, donde nos vinculamos con mujeres con enfermedades de salud mental o condiciones de salud mental, y también con mujeres neurotípicas regulares, con problemas psicológicos regulares que sufren violencia, otras con problemas más graves, y pienso que está ahí como alrededor, ¿no? Creo que en el momento en el que decidí ser psicóloga y ser psicóloga comunitaria, fue como ver este tipo de situaciones en macro, ¿no? Donde no solo hay una, sino ahí ves como que la cantidad de lo que dice el artículo que a veces uno lee, ¿no? Porque son varias. Y bueno, me gusta mi trabajo, vivo acá sola, con mi gato, en realidad, no sola, y mi gato no está ahora, así que ahora sí estoy sola. Justo ayer fue mi cumpleaños, cumplí 27 años. Y gracias, sí, fue muy bonito. Y bueno, el poema que mandé, justo lo escribí antes de mandarlo, me salió la convocatoria, estuve como pensando en si quería mandar algo que he escrito antes y dije, no sé, estaba así y justo estaba viendo Sabrina en Netflix. Y qué pasaba con Sabrina y qué pasaba conmigo en ese momento es que estaba identificando que no solo era luz y buenas intenciones, que pienso que es un poco el ego de lo que hago en mi trabajo. Voy, ayudo, escucho, acompaño, empatizo, sino también soy oscuridad, soy problemas, soy caos, soy dolor, soy tristeza. em, También no soy brillitos, sino a veces calaveras. Y que a veces, como vivo mucho en el ego de mi profesión, me cuesta ver que soy así. Y a Sabrina le estaba pasando lo mismo. Estaba triste porque se estaba dando cuenta que a veces no es lo que cree. Entonces, escribí esto. Se llama El Heraldo Negro del Infierno. Capturo lo malo sobre mi especie. Renuncio a la conquista del beneficio. Momento primogénito, caída del yo. Mi ego se transforma en gnosis. Alquímica le llaman a mi otra, eterna, que vive adentro de la hoguera, la que muere joven. Mi gnosis se transforma en una nueva forma de matar. Jennifer, ¿quieres?
leer tu texto. Sí, claro. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y gracias a todas por sus letras. Escriben muy bonito. También me sorprende mucho eso de que a pesar de que estamos en diferentes partes del mundo, todas tenemos algo en común. Y eso también, o sea, ahorita eh, que las he estado escuchando, se me hace muy fuerte como tenemos las mismas vivencias a pesar de que no estamos cerca. Pues yo soy de la Ciudad de México, yo vivo ahora sí que en la locura de Ciudad de México, pero sí, o sea, pues uno no tiene como el contacto con otras partes del mundo y esta como cercanía con otras mujeres y es fuerte, pues darnos cuenta de que a pesar de todo siempre, o sea, las mujeres sufrimos lo mismo de que si los abusos, los acosos en el transporte, la inseguridad, o sea, es algo que constantemente, o sea, las mujeres tenemos que estar sobreviviendo a cada momento de nuestras vidas y sí es duro verlo y la verdad comparto mucho, agradezco mucho que compartan sus experiencias y que visibilicen cosas que a veces uno no se da cuenta, como lo de Lore o así, porque sí, o sea, se me hace muy fuerte, ¿no? Que todas tenemos nuestras dolencias, pero todas, a final de cuentas, de alguna forma pues nos identificamos. Pero mi escrito no es de eso, porque no sé cómo todavía no he escrito de eso, pero mi escrito es más que nada de la vivencia en la ciudad y cómo, pues a final de cuentas, sobrevivimos a ella. Por eso es que se llama Sobrevivir y se los voy a compartir. A pesar de, a pesar de ser las 7 de la mañana, su cuerpo no tiene energía. Oculta un bostezo, se aferra a las correas de la mochila y se planta frente a la puerta. No es la única que quiere entrar. Escucha el pitido. Las mujeres de adentro se ponen firmes. Las de afuera empujan o las empujan. Tras varias quejas y reclamos, las puertas se cierran varias veces hasta que avanzan. Ella se hace lo más pequeña que puede y recarga su brazo frente al pecho como una manera de proteger sus pulmones del aplastamiento del que será víctima hasta que llegue a su destino. Si tiene suerte, el camino será rápido. Solo debe sujetar su mochila, que cuelga entre las piernas de las mujeres a su alrededor. Cierra los ojos. No lo hace con la intención de dormir, lo hace para evitar que la ansiedad la invada. Cada que abren la puerta, más y más quieren entrar. Hace acopio de todas sus fuerzas para no terminar en una posición extraña o que sus pies ya no toquen el piso. Al menos estoy rodeada de mujeres, piensa. Eso es una preocupación menos. Si algo roza su trasero, sabe que es accidental. Claro, debe caminar mucho más para poder entrar al vagón rosa y muchas veces pierde el metro por lo mismo, pero prefiere hacerlo. Todas a su alrededor se mueven como pueden. Intentan tomar el tubo, duermen, platican, se maquillan. A veces piensa si el hecho de que nos eduquen a ocupar el menor espacio posible hará alguna diferencia en la cantidad de personas que hay en el vagón respecto a los otros. El metro frena de golpe. Todas se balancean como una sola masa viviente que grita y pide perdón. Aprovecha el momento para deslizarse cerca de la puerta, preguntando si van a bajar en la siguiente estación. Llega a su destino y el metro la escupe dentro de la ciudad. Gente va y viene. Agarra su camino con un ritmo rápido, firme, mientras esquiva personas, objetos, policías, hasta que llega a una fila. Da un paso al frente y ha llegado a otra parte de la ciudad, donde más gente espera. La ciudad está llena de gente. No importa la hora ni el lugar. Siempre hay gente. ¿Seremos demasiados o el tiempo va demasiado deprisa? Sale del trabajo más cansada que cuando llegó. Implora que el metro vaya bien y retoma su camino de regreso. El metro llega, sube con normalidad y toma asiento. Es una fortuna porque de a poco el metro se va llenando cada vez más. Todas quieren salir de la ciudad, alejarse del caos, del ruido, de la vigilancia constante, del mal humor, de la necesidad de volver a empezar la rutina. Mira la avenida. Los carros están estacionados, esperando para avanzar. El metro entra al túnel y se pone de pie. Sale con el montón de gente, todos siguiendo el mismo camino como si fueran hormigas.
Ve a una joven hablar con una policía. Se le nota consternado. Algunos la observan con hartazgo. Otros prefieren ignorarla. En la ciudad no hay espacio para la empatía. Hay que seguir moviéndose. Así que ella lo hace. Se mueve hasta que llega a casa. Un alivio inunda su pecho al estar en un lugar que es suyo. Deja caer su mochila al piso, se quita los zapatos, acaricia a su mascota que celebra su llegada y se dispone a preparar algo para cenar. Enciende la televisión para tenerla como fondo mientras cocina. Intenta concentrarse en la preparación de sus alimentos, en las cosas buenas que la rodean, pero la voz del conductor la atraviesa. Atropellaron a una persona en la intersección. Cierran el metro por presunta persona en las vías. Encontraron el cuerpo sin vida. Siguen buscando a la mujer que desapareció. El implicado en el feminicidio. La inseguridad en la ciudad. Las manos le tiemblan por la ansiedad. Apaga el fuego. Respira hondo. Exhala. Aún le cuesta admitir que pasar un año encerrada en casa, saliendo más que por lo necesario, la desacostumbró a la rutina a la que vivió toda su vida. Era cierto que la ciudad, en el momento de la pandemia, no le parecía tan monstruosa. Ir a cualquier lugar era un respiro. Todo estaba en calma. El tráfico no existía. Las personas respetaban el espacio personal. Pero cuando se acabó la pandemia, volver a la ciudad le pareció un infierno. Todo era 1000 veces peor. La gente, la inseguridad, la incertidumbre. Se sienta, busca una película que le sirva de fondo mientras come y agarra su celular. Avisa a sus padres que ya está en casa. En el grupo que tiene con sus amigas, algunas preguntan si había llegado con bien. Responde con un sticker de un perrito sonriendo, al que todas reaccionan con un corazón y come sin prisas. Sobrevivió a un día más en la ciudad. Fin. Yo con lo que me quedaría de tu texto, que me identifique mucho esta parte que dices de cómo tratamos como mujeres de ocupar el menor espacio posible. Y es totalmente cierto. Hace algún tiempo yo descubrí que mi colchón solo se estaba hundiendo de un solo lugar y duermo sola. Y me hizo reflexionar de la manera en la que incluso duermo, esa necesidad de ocupar el menor espacio posible, porque vivimos de esa manera, porque vivimos como tratando de no hacer ruido, tratando de no incomodar, tratar de no pisar fuerte, y es parte de lo que muchas veces no vemos, que nos tratan de invisibilizar y que nos da miedo incluso hablarlo. Yo me quedaría mucho con esa parte de tu texto, Jennifer. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, un poco como compartir esto que estás diciendo, que a cuántos kilómetros, ¿verdad? O sea, qué distancia que estamos todas, cada una, de, y cómo de una u otra manera, físicamente, psicológicamente, todas nos intentamos hacer pequeñitas para no hacer ruido, para no molestar, para que no nos pongan un número o un código y digan que estamos de tal o cual manera o que sufrimos de tal o cual cosa. Y, 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 y cuánto guardamos, ¿no? O sea, cuánto guarda el corazón de una mujer. O sea, al escucharlas a todas, siento eso, cuánto guardamos como mujeres en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y hablar, en nuestro cuerpo. Y que qué bueno que tengamos la oportunidad de compartir estos espacios y que tengamos esta amorosidad, porque yo siento mucha amorosidad en todas, en escucharnos, en el respeto que nos tenemos, que a veces que no es tan habitual. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me parece que tampoco es tan habitual y que encuentro tantas cosas en común que tenemos, más allá, digamos, como de las situaciones personales, que, que de alguna manera, bueno, también las abrazo y las acompaño a todas. No puedo decir que me alegro de lo que compartimos, porque a veces lo que compartimos no es algo para alegrarse, pero, pero cuánta fortaleza también, ¿no? Cuánta fortaleza en todas las mujeres que están aquí presentes. Así que gracias por el espacio, Jacqueline, y gracias a todas por todo lo que han compartido. Todas, la verdad,
describen muy bien, me gustaron mucho sus historias. No dejen que nadie les diga que no pueden escribir, escriban, son escritoras. Yo defiendo mucho la escritura de las mujeres, de las escritoras, porque por mucho tiempo se nos negó, así que háganlo sin miedo, sin pena, no tengan miedo de decirse escritoras, porque ya de por sí es difícil. Justamente creo que es muy valioso que compartamos estas experiencias porque los hombres no lo viven y entre mujeres es la única forma en la que nos podemos identificar, conocer y empatizar con lo que nos sucede. Y a veces es bonito saber que no somos, que no eres la única que se siente así, que hay otra, a lo mejor del otro lado del mundo que siente lo mismo. Entonces, no se detengan, ustedes sigan escribiendo, ustedes sigan compartiendo sus escritos, va a haber alguien que las va a leer, se va a sentir identificada y va a creer que son las mujeres escritoras del mundo. Entonces, háganlo.